que usted está aquí, que usted ha sacado este rato para meditar y reflexionar con relación a nuestro privilegio del poder relacionarnos con Dios. Se me pegó el asunto de que no se menciona la R. Pero sí, del poder relacionarnos con Dios y dedicar nuestras vidas al Señor. ¿Qué implica eso? Si fuimos sustituidos por gracia. Me dice el director que el resto del elenco se ponga en su lugar. Yo no sé lo que eso significa, pero ya ustedes. Sin miedo, sin miedo. ¿Ah? Ah. A mí me acusan de ladrón porque tomé lo que no era mío. Me acusan de asesino, de incitador. Logré que un pueblo se uniera a mi causa en contra de nuestros opresores. Unos me siguieron por sus ideales, otros se tuvo que persuadir con verdades alternas. ¿Tú me entiendes? Y sí, yo reconozco que yo soy culpable de todo esto. Aquí ando, aquí estoy, en el calabozo donde los romanos me pusieron. Ya he sido condenado y pues, por mis crímenes yo sé que va a ser el peor castigo, que es la cruz. Castigo más grande que del Imperio Romano. Ya se acerca mi hora. Escucho el clamor de la gente pidiendo justicia. Escucho los soldados, los pasos de los soldados que vienen ya a buscarme. Ya se acerca mi fin. Me pregunto cuántos latigazos recibiré. Me tirarán con piedras. Me atravesarán con una lanza. Me llevan donde Poncio Pilato, porque estamos en Pascua. Y la tradición dice que se libera a un prisionero, se da un indulto en Pascua. Con todos estos crímenes a mí nunca me van a dejar libre. Nunca me van a perdonar a mí. No sé por qué, ni siquiera por qué hacen esto, es obvio. El otro prisionero, la gente dice que sana a los enfermos, le da vista a los ciegos,
y ha hecho un montón de milagros. Muchos dicen que Él es el Mesías. Obviamente, a mí no, ¿sabe? No me van a soltar a mí. De pronto, escucho la noticia que menos yo esperaba. Eres libre. Eres libre, vete. Y yo no lo comprendo. Me alegré, obviamente, porque pues, he sido perdonado de mis crímenes. Y miré a ese hombre, a ese otro prisionero, esperando una respuesta natural, esperando una mirada quizá de rencor, quizá de enojo, de frustración. Pero él me miró con amor. Me miró como si él voluntariamente se hubiese puesto en ese lugar y él voluntariamente estuviese tomando mi castigo. Ahora yo estoy aquí libre, exonerado de todos mis crímenes, de todas mis faltas. Y Él está colgando en la cruz que era para mí. He sido sustituido por gracia. Y de eso es que usted y yo vamos a hablar en este día, porque todos nosotros hemos sido sustituidos por gracia. Y necesito que me corran la presentación porque no tengo el pointer acá. Vamos a estar leyendo Mateo 27, los versos del 11 al 26. Los muchachos van a estar corriendo desde la computadora los textos, son bastantes textos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras manos a ti. Maravilloso Jesús, Señor, porque solamente tú eres digno de toda nuestra adoración. Solamente, Señor, tú mereces el que te adoremos a ti y bendigamos tu nombre. Padre, queremos reflexionar, queremos meditar cómo estamos contigo, cómo está nuestra relación contigo. Señor, cuánto provecho estamos sacando a nuestra relación contigo, porque al fin y a la postre hemos sido sustituidos por gracia. Gracias, Señor, por tu gracia que nos redime, que nos compra, que nos sustituyó. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 27, del 11 al 26 dice así. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás
o a Jesús, al que llaman el Cristo. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Cuando llegamos a esta escena de la Biblia, usted puede ver que el monólogo que el pastor Lexter nos hace tiene que ver con la lectura bíblica de Barrabás. A Jesús ya lo han pasado por 5 juicios. Este es el 6º juicio. 2 habían sido celebrados por las autoridades civiles. Este es el 3º, que es celebrado por las autoridades civiles. Y ya 13 habían sido celebrados por el Sanedrín, o por el juicio, o por la corte religiosa del templo. Y en ninguno de ellos había evidencia suficiente. En cada uno de esos 6 juicios ilegales en contra de Jesús, nunca hubo evidencia suficiente ni contundente como para declararlo culpable. Sin embargo, con todo y eso, Jesús es sentenciado a la cruz. Jesús no es el tipo de Mesías que los judíos están esperando. Jesús no es el tipo de Mesías que es un monigote ni de los judíos ni de los romanos. Jesús vino con un propósito, tampoco es un revolucionario de Israel. Jesús se ha presentado como una persona humilde, llena del poder de Dios, pero peor aún, se ha demostrado muy débil. A través de toda su vida, Jesús se había demostrado muy débil. Y después, hoy, de recibirlo, de gritarle y de proclamarlo, Hosana, hace unos días atrás, le gritaban Hosana al que vive, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy día, el grito es diferente. El grito es: crucifícalo. Déjeme hablarle un poquito de la crucifixión, porque nosotros cargamos con cruces que simbolizan el cristianismo, pero para la época de Jesús, cargar con una cruz sería el equivalente de usted y yo cargar con una aguja con la cual inyectan a una persona una aguja letal para quitarle la vida, después de ser sentenciado. La historia de la crucifixión, de acuerdo a 2 personas, a Heródotos, quien murió, mire esto, en el año 425, murió en el año 425 antes de Cristo. Dice que la crucifixión comenzó con los persas, quienes querían causar dolor, sufrimiento y una muerte lenta a sus condenados. Los persas trataron entonces diferentes métodos. Los apedreaban, los estrangulaban, quemaban a las personas vivas en aceite, los ahogaban, los flagelaban, les daban latigazos. Pero más adelante, el emperador griego Alejandro el Grande, y después eventualmente los romanos, son los que adquieren la técnica de la crucifixión de Alejandro el Grande, de los griegos, y la perfeccionan aún más para que cause más dolor. El orador Cícero, quien murió en el año 43 a.C. Todo esto para que usted vea la historia de la crucifixión y para que usted vea cuánto en realidad Dios nos ama, que pasó por lo que pasó
sin decir absolutamente nada. El orador Cícero, quien murió en el año 43 a.C., y él vio la macabra técnica de la crucifixión ya desarrollada, dijo en una ocasión, en uno de sus discursos: es la tortura más extrema que se puede infligir a un esclavo. En otra ocasión, en otro de sus discursos, dijo: amarrar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, azotarlo es casi un asesinato, crucificarlo, ¿qué? No hay palabra que pueda describir ese acto despiadado y horrendo. ¿Por qué era tan horrendo? ¿Por qué era tan causante de tanto dolor? Porque los romanos tenían 2 batallones especializados en causar dolor. Los romanos tenían batallones altamente entrenados y dedicados primero a la flagelación y después a la crucifixión. El lictor era el latigador o el látigo, y usaban el flagrum, era el flagelo, los látigos, que querían, dependiendo de cuánto sufrimiento querían causar en sus víctimas, cuánto tiempo ellos querían que pasara en la cruz, entonces lo maltrataban más, lo hacían sufrir más o lo hacían sufrir un poco menos. Le daban 39 latigazos, porque si en el número 40, por esa casualidad, el látigo rebotaba, le contaba como un látigo adicional, era el latigazo número 41, entonces a él le daban 40 latigazos como soldado romano. Por lo tanto, para obviar o para prevenir que le dieran a él un latigazo o 39 latigazos, le daban solamente 39. En el caso de Jesús, querían que durara poco en la cruz, por lo tanto le infligieron el máximo sufrimiento a través de los latigazos. Y no solamente en el caso de Jesús le dieron los 39 latigazos, sino que le pusieron la corona de cruz, porque el propósito de ellas era causar sufrimiento y que se desangrara y que durara poco tiempo, en el caso de Jesús, en la cruz. Para causar entonces máximo y extremo dolor, usaban látigos con huesos de quijada de ovejas, entretejidos en el látigo. Y cuando el batallón latigador, el lictor, acababa su tarea, entregaba a la víctima al batallón de crucifixión, el quaternion, quienes tenían la función entonces de hacer un espectáculo de cada una de las crucifixiones que llevaban a cabo, lo más dolorosa posible, con mucho castigo. Este batallón era dirigido por el exactor mortis, el experto de la muerte, encargado de infligir dolor, pero sin matar su víctima, para que fuera muriendo poco a poco. Lo primero que se hacía era que el quaternion, el batallón crucificador, le ponía el titulus, el título por lo cual estaba siendo esa persona crucificada, en el cuello de la víctima, y colgaba diciendo la razón por la cual estaba siendo crucificado. Luego lo amarraban a la parte horizontal de la cruz, que se llamaba el patibulum, en los brazos del crucificado. Imagínense caminar usted amarrado de esta manera, después de haber sido flagelado, en el caso de Jesús, después de haber sido puesto una corona de espinas en su cabeza, después de no haber dormido ni un segundo durante toda la noche, porque Jesús lo arrestaron por la noche y lo mantuvieron de juicio en juicio, 6 juicios durante una madrugada solamente. Prácticamente a cada hora un juicio. Y lo movieron de sitio en sitio, así arrestado. Lo amarraban a la parte horizontal de la cruz, al patibulum, en los brazos del crucificado, con sogas, y lo hacían caminar hacia donde estaban los estipes. Los estipes es la parte o las partes verticales que tenían fijas en diferentes lugares de los caminos. Una de las cosas que se hacía con la gente crucificada es que se ponían en lugares públicos para que los demás vieran
y como tenía la razón por la cual había violado la ley para que no cometieran ese delito. Y entonces el estipes o la parte vertical estaban allí y hasta allí lo llevaban, y en la caminata, si la víctima caía, que era lo más seguro, los soldados trataban de que se cayera no hacia atrás, hacia el frente, para que chocara su cara con la tierra y con las piedras. Entonces llegaban al lugar de la crucifixión y sacaban la parte vertical, el estipes, lo ponían en el piso, desnudaban a la víctima. Jesús lo presentan con un pequeño calzoncillo, traje de baño. No, así no era, era completamente desnudo. Mujeres desnudas, hombres desnudos. Era parte de la vergüenza de ellos y de sus familias. Tiraban el estipes en el piso, los amarraban a dos partes, el patíbulum y el estipes, y los clavaban firmes. Y si la víctima iba a ser clavada en la cruz, porque no todas las víctimas eran clavadas en la cruz, para infligir mayor dolor, entonces le daban anestesia. ¿Qué anestesia era? Vino mezclado con hiel. Eso no era un acto de misericordia, eso no se lo dieron a Jesús cuando él dijo tengo sed. Me da mucha pena que Mel Gibson fue tan mal asesorado. Vino mezclado con hiel, no era un acto de misericordia, sino era un sedante para apaciguarlo lo suficiente y para que cuando lo estuviesen clavando en la cruz no se pusiera bravo la persona y poder controlarlo para seguir con su ritual asesino con menor resistencia posible. Jesús en este caso ni contestó a ninguna de las preguntas ni se negó a tomar el vino mezclado con hiel. Entonces, oiga esto, uno de los soldados se tiraba arrodillado sobre el pecho de la víctima. Otro se tiraba sobre las piernas de la víctima, mientras dos los cogían por las manos y lo estiraban lo máximo posible para llevarlo a los huecos donde estaban, los huecos donde iban a clavar la persona, así es que como en el caso de Jesús, lo clavaron a la cruz. Los clavos medían 5 pulgadas de largo y casi media pulgada de ancho. Eran clavos cuadrados y los clavaban en la muñeca. ¿Por qué? Porque parte del sufrimiento que le querían causar, la muñeca está conectada al hombro. Y parte de lo que querían causar era ese entumecimiento en el hombro de la persona. Entonces lo clavaban por las muñecas, lo amarraban también. Y entonces, eventualmente, con el patíbulum y el estipes, lo tiraban en el hueco. No era suave para que no le doliera. Acuérdense que este batallón está altamente entrenado para causar dolor. Y lo tiraban en el hueco donde iba su cruz. Y luego finalmente ponían el titulus clavado en la cruz sobre la cabeza de la víctima. ¿Qué ocurría? ¿Qué hacía Jesús mientras le llevaban a cabo todos estos ritos asesinos? Jesús nada más decía a las 9 de la mañana, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces levantaban la cruz, la tiraban al hueco designado para que la sostuviera y velaban simplemente a la víctima hasta que muriera. Ahora Jesús, después que está allí crucificado, la cosa no se queda así. En el caso de Jesús, una de las cosas que me llama la atención de la película de la Pasión es que muestran al sumo sacerdote y a su ayudante como que con dolor y con remordimiento. No fue así. No fue así. Marcos 19, 29 al 32, mire cómo dice. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra Jesús. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, que baje ahora de la cruz ese Cristo y Rey de Israel, para que veamos y creamos, como si no hubiesen visto ya lo suficiente. La gente, los líderes religiosos,
lo humillaron, lo despreciaron exactamente como estaba profetizado de él. Mientras moría crucificado, una de las cosas que ocurrió fue que acontecieron cosas sobrenaturales. Una de las cosas que dice la Biblia es que los muertos resucitaron. Y otra de las cosas es la que yo voy a leer. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así es como la palabra de Dios describe la transacción más poderosa y más beneficiosa que nosotros, la raza humana, hayamos tenido a nuestro favor, sin nosotros pagar absolutamente nada. Cristo pagándolo todo. Usted y yo somos los beneficiados de esto que está ocurriendo en la cruz. Es la transacción más grande, más poderosa. Siglos y siglos y siglos de maldición serían revocados. Lamentos serían cambiados en baile. Las enfermedades estaban siendo cargadas allí. El poder de la rebelión que había traído el pecado estaba siendo invalidado. Cautivos serían liberados. Y los trabajados y los cargados tendrían descanso. El plan de Dios se estaba cumpliendo perfectamente y a cabalidad. Quiero leer lo que dice Isaías 53, 3 al 10. A esto se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hechos para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte y nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión del pueblo de Dios. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor, oiga bien, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Y usted y yo somos esa descendencia, ese premio que habla Hebreos capítulo 12 en el Nuevo Testamento. Y Jesús está a punto de morir. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a punto de morir, en Juan capítulo 19, el verso 30, dice que al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo se ha cumplido. Todas las profecías de mí se han cumplido. Como yo nacería, como yo viviría, como yo obraría y como yo moriría, todo se ha cumplido. La deuda del pecado ha sido cancelada por completo. Es una realidad de que por mis llagas muchos han sido sanados y muchos serán sanados, Ana Daisy. Todo se ha cumplido. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
En ese mismo momento, cuando Jesús está por allá muriendo. Y ahora niños, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, se pueden acercar a mí, a mi presencia, a mi santo lugar en adoración, y no morirán, sino que vivirán, porque al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Todo se ha cumplido. Yo establezco que la era del Espíritu Santo comienza, que le cambiaré el corazón de piedra, de rebeldía, por uno de obediencia, de rectitud, de santidad, y que moraré en los que me reciban y me sigan. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos, ellos serán mi pueblo. Todo se ha cumplido. Ya los seres humanos no necesitarán hacer holocaustos para el perdón de sus pecados, porque yo he sido el holocausto. Yo soy el Cordero de Dios que he quitado el pecado del mundo. Todo se ha cumplido. ¿Y qué de Barrabás? Él pensaba que lo habían liberado a él, solamente a él. Pero tú eres Barrabás, tú eres Barrabás, tú eres Barrabás. Te liberaron a ti, te perdonaron a ti, no te pusieron en la cruz a ti. Todos representamos a Barrabás, o Barrabás los representa a todos. ¿Por qué? Porque a Barrabás le tocaba morir en la cruz. Y Barrabás es liberado. Porque Jesús fue puesto en su lugar. Cualquier parecido con nosotros, con lo que se supone que nos ocurriera a nosotros, es pura coincidencia. Por eso es que la Biblia dice que el regalo de Dios es vida eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando usted y yo confiamos únicamente en Jesús, en esa obra que conmemoramos hoy en la cruz, entonces Dios nos regala la salvación. Usted y yo no nos las merecemos. Usted y yo no podemos comprar nuestra relación con Dios. No hay nada bueno, mejor que yo pueda hacer para comprar mi relación con Dios. Ya Dios me la regala. Es un regalo de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Ninguno es suficientemente bueno. Cuando se trata de relacionarnos con Dios, ninguno es suficientemente bueno para Dios. Y Dios envió a Jesús para pagar el precio de nuestro pecado. Y cuando usted y yo dejamos de confiar en lo que sea que estamos confiando hoy día, o a lo mejor no estamos ni interesados en servirle a Dios, y nos interesamos por servirle a Dios, y confiamos únicamente en Jesús para nuestra salvación, entonces Dios nos adjudica, nos regala la vida eterna. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque tu pecado estaba siendo imputado sobre Jesús para que tú puedas ser liberado. Y pues por gracia, dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es completamente para nosotros. Es un beneficio completo. Lo único que tenemos que hacer es creer, confiar en Jesús para nuestra salvación y comenzar a vivir para Dios. Por eso es que Romanos capítulo 10, los versos 8 al 10, dicen, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, para ser salvo, pero con la boca se confiesa para ser salvado. Esa es la transacción que Dios hizo a nuestro favor. Usted y yo hemos sido sustituidos por gracia. Mientras Paola y Mara se preparan, usted y yo inclinamos nuestros rostros.
y oramos al Señor. Padre, en esta hora te queremos dar gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, y te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien damos toda la gloria, toda la honra. Señor, gracias por haber pagado con una muerte tan brutal. Nos ha sustituido por tu gracia. Preciosa sangre de Jesús, con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré
Barrabás pensó que lo estaban liberando a él, pero los liberados fuimos nosotros. Y por eso usted y yo tenemos esta gran oportunidad en este día de dedicar nuestras vidas a Él. Si Él dedicó toda su vida al propósito de Dios, porque usted y yo no hacemos lo mismo. Porque usted y yo no dedicamos toda nuestra vida para que Él cumpla su propósito en nosotros y a través de nosotros cumpla su propósito en otra gente. Pero todo comienza, a lo mejor para algunos de nosotros, con recibir ese regalo que Dios nos da. Ese regalo de vida eterna que Dios nos provee a través del sacrificio, de su sacrificio en la cruz. Vamos a estar de pie un momento. A lo mejor usted nunca ha entregado su vida al Señor. O a lo mejor, por alguna razón, usted entregó su vida al Señor, recibió el regalo de la vida eterna, pero después se lo devolvió a Dios y no pudo dedicar su vida al Señor como Dios nos lo pide. Y hoy Dios te está diciendo, ¿quieres el regalo de vida eterna? ¿Quieres la vida en el Espíritu que yo ofrezco? ¿Quieres que tu rebelión sea borrada y que no vivas más en rebelión, sino agradando a Dios? Ahí está el regalo. Es para ti, es para cualquiera que lo quiera recibir. Oramos. Señor, nosotros te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la mejor oportunidad que tú puedes haber dado a los seres humanos, y es regresar a ese primer amor que los seres humanos tuvimos contigo allá en el jardín del Edén. Señor, a través de Jesús tú has hecho todas las cosas nuevas. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas simplemente pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. Señor, por eso te adoramos, por eso te bendecimos. Señor, si hubiese alguien entre nosotros que no ha entregado su vida a ti, oramos para que en este momento, Espíritu Santo, tú vengas y te les reveles aún más, toques su corazón aún más y te glorifiques en su vida, Señor. Padre, a los que te hemos estado conociendo, sirviendo, que hemos entregado a ti nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento, Señor, hoy queremos, por encima de lo que ya hemos hecho, rededicar nuestra vida a ti. Señor, así como tú te diste por nosotros, nosotros nos queremos entregar a ti, serte de bendición, glorificar tu nombre y ser de bendición a la gente, Señor, que está a nuestro alrededor. Padre, te exaltamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por ahí disponibles, que vengan acá al frente rapidito. Y yo quiero llamar dos tipos de personas. Número uno, si usted está enfermo, si por sus llagas hemos sido sanados, queremos orar por usted. No importa si hayamos orado 1000 veces, hoy vamos a volver a orar. Y número dos, si usted ha recibido el regalo de la vida eterna, quiere entregar su vida al Señor, o quiere reconciliarse con el Señor y volver a recibir el regalo de la vida eterna, también queremos orar y ayudarle a orar por esa decisión que usted ha tomado. ¿Ok? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nosotros vamos a estar un rato más por acá. Si usted necesita oración porque necesita sanidad, queremos orar por usted. Si usted quiere confiar únicamente en Jesús para su salvación, también queremos orar por usted. ¿Ok? Dios le bendiga, Dios le guarde. Si va a recibir oración, puede entonces pasar.